Hola, hoy vamos a hablar sobre las magnitudes y unidades de medida. Estas son propiedades o características de la materia y es algo susceptible de ser medido. Son 7 magnitudes fundamentales reconocidas por el Sistema Internacional de Pesas y Medidas. El ser humano es capaz de hacer predicciones asombrosas, desde acertar con el cóctel químico adecuado para poder curar una enfermedad a construir edificios que aguanten terremotos o detectar agua en planetas a distancias inimaginables. Sin embargo, nada de esto sería posible si los metrólogos no estuvieran detrás respaldándolos, porque ningún científico concluye diciendo que el resultado ha sido 27. ¿27 qué? ¿27 metros? ¿Kilos? ¿Amperios? Las unidades de medida son uno de los puentes que conectan el abstracto mundo de las matemáticas con el mundo físico que habitamos. Y los metrólogos son los encargados de que este puente siga siendo transitable, de proteger estas unidades. Es tal el mimo que los metrólogos tienen a las unidades del sistema internacional que hace unos años las han repensado completamente, un cambio que las mantendrá más seguras para el futuro. Porque, vamos a pensarlo, ¿qué es un kilogramo? La respuesta corta es que hace unos 150 años se decidió que la masa de una cierta pequeña pesa iba a ser 1 kilogramo. Y a partir de este prototipo hemos calibrado todas las básculas y aparatos del mundo. Llevamos mucho tiempo funcionando de esta forma y, bueno, como veréis, tener una pesa protegida por varias campanas en un sótano blindado para que no le pase nada no es la opción más tranquilizadora del mundo. Por eso, recientemente, el kilogramo ha dejado de estar ligado a un prototipo y ahora, atentos, se ha redefinido en base a los valores numéricos de constantes fundamentales de la naturaleza. Vale, ¿qué demonios significa esto? Vamos a verlo. Imaginad que viviéramos en un mundo en el que hubiera existido el prototipo de un segundo, un péndulo que al completar su recorrido marcara un segundo, que esta fuera su definición. Sería la referencia internacional y montones de relojeros irían a calibrar sus aparatos en las varias cámaras de seguridad que protegen al péndulo, como le pasaba al prototipo del kilo. En paralelo a todo esto, unos científicos han descubierto que los átomos de cesio tienen algo muy interesante. Excitados correctamente, emiten un tipo de microonda muy específica y que, con las técnicas correctas, son capaces de medir con altísima precisión. Pueden averiguar cuánto tarda esta onda en completar una oscilación con 100.000 veces más precisión que un reloj de muñeca. Los científicos llevaron el cesio a la cámara del péndulo y, comparándolo, averiguaron la fracción ínfima de un segundo en la que vibraban estas microondas, o, como les gusta poner de vez en cuando a los físicos, el número de estas oscilaciones lumínicas que cabrían en un segundo. Fue entonces donde a uno se le encendió la bombilla. ¿Para qué tenemos que seguir usando el péndulo si podemos usar ahora las microondas del cesio? Es decir, ya sabemos que un segundo son 9.192.631.770 oscilaciones del cesio, así que puedo tirar el péndulo por la ventana y guardar este número. ¿Un relojero japonés necesita calibrar sus aparatos? Ya no tiene que venir a ninguna cámara. Simplemente le pasamos el número, la constante, hace el experimento del cesio y así puede saber con independencia cuánto es un segundo. Y como las propiedades elementales del cesio no cambian con dónde estés en el mundo o en qué año vivas, podemos asegurar que un segundo siempre seguirá siendo un segundo y no dependerá de trastos que puedan estropearse. La definición de la unidad segundo está ahora ligada a una constante fundamental de la naturaleza. Y este mismo juego se ha hecho con el resto de unidades. Por ejemplo, ¿qué es un metro? Se puede averiguar viendo cómo estas microondas del cesio se propagan. Como sabemos cuánto tardan en oscilar y sabemos a la velocidad que se mueve la luz, podemos fijar, guardar este valor y sabiendo cuán rápido te mueves y cuánto tardas, puedes saber cuánto te has movido. Es decir, averiguar cuánto es un metro. ¿Qué es un metro? Está ligado en este caso a dos constantes fundamentales. El kilogramo, o más informalmente el kilo, es más complicado. El experimento que nos da el valor es una balanza que transforma un peso en valores eléctricos a través de fenómenos cuánticos de muy alta precisión. El peso es una fuerza, y las fuerzas provocan aceleraciones, por lo que cuánto es este kilo dependerá de lo que define al metro y al segundo. Pero al estar usando fenómenos cuánticos, introducimos la constante fundamental del mundo en miniatura, la constante de Planck. Guardándonos, conociendo los numeritos de estas constantes, podemos definir qué es un kilo.
Técnicas de este estilo se utilizan para redefinir el resto de unidades. Brevemente, el Kelvin, en vez de estarlo derivando del punto triple del agua, se calculará midiendo la energía cinética promedio de un sistema de muchas partículas, lo que lo conecta con la constante del mundo estadístico, la constante de Boltzmann. A su vez, como se mide una energía, las constantes implicadas de masa, espacio y tiempo también intervienen. El amperio se medía a través de la fuerza electromagnética que sentían dos cables. Ahora, a grandes rasgos, se define como un cierto número de veces la carga del electrón por segundo, lo que lo liga a la frecuencia del cesio y a la carga elemental. El mol se medía calculando con precisión la masa del carbono 12. Ahora se obtiene de algo más profundo, el número de Avogadro, el número de elementos que constituyen un mol. Y por último, la gran olvidada, la candela, la intensidad lumínica tal y como es percibida por el ojo humano. Y su definición no ha sido modificada. Ya se obtenía previamente de la eficacia lumínica de determinada frecuencia en el visible. Una constante también. Como veis, todas las unidades están ligadas a patrones naturales. Simplemente hemos cambiado la forma en la que protegemos las unidades. Sin importar dónde vivas en el mundo o en qué momento de la historia, nuestras unidades pueden ser obtenidas con un poco de ciencia.
El diámetro de la Tierra oscila en unos 12.756 kilómetros. La Luna puede parecer cercana, pero está bastante lejos, a más de 384.000 kilómetros de distancia. Eso representaría dar al menos casi 40 vueltas a nuestro planeta, contando que la circunferencia de la Tierra mide 40.075 kilómetros. A escala real, esta sería la distancia entre la Tierra y la Luna. La Luna mide unos 3.474,2 kilómetros, es casi una cuarta parte del diámetro terrestre. Tenemos un satélite bastante grande en relación a su planeta. Un desierto árido y con una atmósfera prácticamente inexistente nos puede servir de trampolín para iniciar la exploración tripulada del sistema solar. Ahora viajaremos al Sol y los planetas. Os aclaro que los planetas no son estáticos, ni están distribuidos en un plano de 2 dimensiones, sino que la distancia entre ellos y al Sol varía debido a las diferentes velocidades orbitales y sus órbitas elípticas. Los planetas más cercanos al Sol orbitan más rápido en órbitas que no son perfectamente circulares, y eso provoca discrepancias en las distancias. Esto que sabemos hoy que parece tan sencillo, trajo de cabeza a los astrónomos durante siglos. El sistema solar interior consta de 4 planetas rocosos, algunos con atmósferas y superficies sólidas. Venus, en ocasiones es el segundo planeta más cercano a nosotros, y visto desde la Tierra es muy luminoso, y se puede ver a la puesta y salida del Sol. La razón es que se encuentra más cerca del Sol. Los antiguos astrónomos pensaban que se trataba de un mundo bellísimo, lleno de selvas tropicales e increíbles paisajes, pero hasta la llegada de las sondas rusas Venera no descubrimos parte de sus misterios. Es un planeta casi gemelo en tamaño al nuestro, con 12.104 kilómetros de diámetro, pero envuelto en una capa densa de gases y nubes. Venus resultó ser un infierno con nubes de ácido sulfúrico, una presión 90 veces la normal, y temperaturas de más de 490 grados Celsius. La distancia entre los dos planetas varía mucho. En su punto más cercano, Venus se puede acercar a nosotros a solo 38 millones de kilómetros, lo que lo convierte en el planeta que más se acerca a la Tierra en ocasiones. Esto ocurre cuando Venus en su órbita elíptica está en un punto más alejado del Sol y la Tierra en el más cercano. En su punto más alejado puede llegar a 264 millones de kilómetros, con lo que la distancia media entre ambos planetas son unos 151 millones de kilómetros aproximadamente. Aunque esto suele variar mucho con los años, la media de separación es de una unidad astronómica y algo más. Se representaría a escala real así. Mercurio se parece mucho a la Luna, aunque algo más grande. Tiene un diámetro de 4.879 kilómetros, y se podría pensar que está más alejado de la Tierra que Venus, pero sorprendentemente en ocasiones es el planeta más cercano a la Tierra. Mercurio está a unos 77 millones de kilómetros de la Tierra en su punto de máxima aproximación, y a unos 222 millones de kilómetros en su punto más lejano. La distancia entre ambos en promedio son unos 149,5 millones de kilómetros, así que aunque Venus se acerque más a la Tierra en ocasiones, Mercurio se pasa la mayoría del tiempo más cerca de nosotros. Esto es debido a su órbita ligeramente inclinada en comparación con el resto. Marte, con 6.779 kilómetros, representa la mitad del diámetro terrestre. Marte se acerca a la Tierra a un mínimo de 55 millones de kilómetros, y se puede alejar hasta 399 millones de kilómetros, con lo que la distancia promedio son unos 227 millones de kilómetros aproximadamente. A esta escala, vemos que la distancia es inmensa, eso son más de 650 veces la distancia de la Tierra a la Luna. A partir de aquí, las distancias entre los planetas son más importantes. Nos adentramos en el sistema solar exterior, pasando el cinturón de asteroides, llegando a los gigantes de gas y helados. Júpiter es el mayor de los planetas del sistema solar. Su diámetro es de 139.820 kilómetros y representa más de 12 veces el diámetro terrestre. Su punto más cercano a nosotros está a 588 millones de kilómetros, y el más lejano a 968 millones de kilómetros, con una media que equivale a 778 millones de kilómetros como vemos en este gráfico, una distancia demasiado grande para cualquier vuelo tripulado actual. Llegamos a esta belleza planetaria llamada Saturno, con unos 116.460 kilómetros de diámetro. Es algo más pequeño que Júpiter y más de 9 veces el diámetro de la Tierra. La distancia entre ambos planetas varía mucho. Se acerca a nosotros a un mínimo de 1.200 millones de kilómetros y un máximo de 1.700 millones de kilómetros. Representarlos en una pantalla a escala real es cada vez más difícil. Son distancias inmensas desde el punto de vista cotidiano. Urano es el primero de los gigantes helados, con un diámetro de 50.724 kilómetros. Es casi 4 veces el de la Tierra. En su punto más cercano está a 2.800 millones de kilómetros, y se aleja más allá de los 3.100 millones de kilómetros. Estamos hablando de unas distancias tan grandes que alcanzar Urano con cualquier nave espacial representa una auténtica proeza. Neptuno es el último de los gigantes helados, con un diámetro de 49.224 kilómetros, y es casi 4 veces más grande que la Tierra. La distancia de Neptuno a la Tierra supera lo imaginable, a más de 4.500 millones de kilómetros de media. Plutón, el planeta enano, con una órbita excéntrica y diferente a los demás planetas, dista por término medio a unos 5.000 millones de kilómetros de la Tierra, y en ocasiones está más cerca que Neptuno. La Tierra describe una órbita elíptica al Sol, y eso provoca que unas veces esté más cerca y otras más lejos del Sol. En el afelio, la distancia es de 152,6 millones de kilómetros, y en el perihelio, de 147,5 millones de kilómetros. El Sol es el objeto astronómico más grande del sistema solar, con un diámetro de 1,39 millones de kilómetros. Esos son más de 109 veces el diámetro de la Tierra. Las distancias entre los planetas son tan grandes que los astros representan puntos minúsculos en el vacío del espacio, y pobres de nosotros aún más pequeños, recorriendo esas enormes distancias con voluminosos equipos de supervivencia. No es de extrañar que no nos atrevamos a viajar más lejos de la órbita terrestre. Demasiado riesgo, a un coste muy elevado que nadie está dispuesto a asumir.
Las Voyager, que llevan más de 40 años viajando por el espacio, solo han recorrido como mucho 152,2 unidades astronómicas. Esos son 22.768 millones de kilómetros, o 21 horas luz. Algo ridículo a escala galáctica. Las distancias entre las estrellas aún son más grandes. Aquí vemos el sistema Alpha Centauri, que está a 4,3 años luz. La Tierra ni aparece en el gráfico, porque se funde con el Sol a esta distancia. El sistema Alpha Centauri comprende 3 estrellas. Próxima Centauri es una enana roja bastante común, y es 6,5 veces más pequeña que el Sol. Alpha Centauri A es una enana amarilla similar al Sol, y algo más grande, con un diámetro de 1,7 millones de kilómetros. Por su parte, Alpha Centauri B es una enana naranja algo más pequeña que el Sol, de 1,2 millones de kilómetros. La estrella de Barnard es otra enana roja, a 5,9 años luz, un poco más grande que Próxima Centauri, aunque más pequeña que el Sol, como corresponde a este tipo de estrellas. El sistema binario Luhmann 16, a 6,59 años luz, son las enanas marrones más cercanas conocidas, con un tamaño similar a Júpiter, aunque mucho más masivas. Las siguientes en distancia hasta alcanzar la estrella Ross 248, a 10,3 años luz, es una enana roja, con un diámetro similar a Próxima, y representa solo una diminuta parte de la galaxia. Hemos contado hasta 10 estrellas, hasta una distancia de solo 10 años luz. Nos faltan 200.000 millones más. La Vía Láctea, que tiene cerca de 200.000 años luz de diámetro, una distancia de 10 años luz, no representa nada. Somos un grano de arena en el desierto. La diferencia es que todos esos granos se encuentran a distancias inimaginables. Depende de la zona galáctica, pero por lo general, la distancia entre cada estrella es de 10 a 7 años luz. Nosotros vivimos en una zona poco poblada, pero con estrellas bastante cercanas. La galaxia Vía Láctea te puede parecer grande ahora, pero a nivel cósmico es otro grano de arena. La vamos a hacer diminuta para ubicar a Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz, y con un diámetro ligeramente mayor, una distancia que es más de la que parecía en un principio. Nos sumergimos en el espacio profundo, que según cálculos actuales, cuenta con al menos 2 billones de galaxias en el universo observable, y una separación media entre cada una de ellas, de 3 millones de años luz. Cada punto representa una galaxia o supercúmulos. Es imposible saber en qué lugar se encuentra nuestra gran Vía Láctea, ahora reducida a un mísero punto que ni se ve. Esto es lo que nos espera. Una gran inmensidad cósmica. El viaje a la Luna de las naves Apolo representó solo medio paso en el mar cósmico. Es como si no nos hubiéramos movido. Así que ya sabéis, si un día tu pareja te dice que necesita espacio, mándala a Astronomía Web y tendrá espacio. Un espacio sin límites, donde navegamos en la nave Astronomía Web con casi 1 millón de suscriptores.